Perfecto. Más bajito, más bajito. Ahí. Bueno. 100% ecualizado ya. Muy bien. Vamos entonces a iniciar abriendo el corazón, primero que todo. Orden en la clase. Vamos a dejar todo lo que te trae del día a un lado. Varios propósitos. El primero es que es un punto de encuentro, y es que quienes hemos disfrutado la práctica de encontramos en las Escrituras de todo este beneficio. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, vamos a tener un ingrediente más. Y es que esa palabra, que es general, que podemos leer en un contexto histórico, en un contexto de moral, como pedagógico para dirigir mi vida, como un manual de instrucciones. Aparte de eso, el Espíritu Santo puede traer un fragmento de esa palabra e iluminarlo en una situación específica de tu vida. Quienes han experimentado esa iluminación espiritual por parte del Espíritu Santo saben de lo que estamos hablando. Y allí es verdaderamente cuando se cumple la cita: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es cuando verdaderamente atesoramos su palabra. ¿Pero por qué la atesoramos? Porque vemos que funciona. Si no funcionase, entonces no tendría sentido. Estaríamos repitiendo un decálogo, un sistema de creencias, moralina, ética cristiana. Pero cuando vemos con sorpresa que esta palabra se aplica al contexto de nuestra vida, al contexto específico, guiados por el Espíritu Santo, entonces cada vez le vamos a tomar más valor. Y si tú estás aquí en esta noche o nos estás escuchando, es porque has descubierto ese valor. Y uno de esos propósitos que nos une a nosotros es el saber este valor y el querer escudriñarlo, extraerlo, como si la palabra fuera una fruta suculenta, jugosa, una naranja, un melón. Y ese deseo de querer exprimirlo hasta la última gota. Entonces, por eso, no sé cuánto tiempo llevaremos en Apocalipsis, aparte de mis prólogos interminables. Llevamos ya bastante, desde hace cuánto, creo que en Apocalipsis ya llevamos mucho tiempo. Desde noviembre. Noviembre del año pasado.
y todavía nos falta casi la mitad. Pero es precisamente por ese deseo de querer exprimir. Miren, hagan el ejercicio de pedirle al Espíritu Santo que cuando lean la Biblia, afortunadamente ya la tenemos hasta en los celulares, no buscan todas las versiones, para gustos versiones. Hay versiones que están traducidas a un lenguaje sencillo, para los que dicen, no, es que la Biblia es muy difícil de entender. Hay versiones que están diseñadas en un lenguaje supremamente fácil de leer. Al que le gusta el castellano antiguo, hay versiones con su castellano antiguo. Al que le gusta aprender inglés, hay muchas versiones. Está la King James, entre otras grandes versiones de lengua inglesa. Está también quien quiere una Biblia para profundizar en ciertos pasajes desde el idioma original. Existen versiones como la Biblia de Jerusalén, que tiene algunos pasajes en los que el traductor deja la palabra en su idioma originario. Así que no hay excusa para no leerla. El problema es que muchas veces nosotros estamos esperando de Dios que nos hable audiblemente, y lo hace. Dios habla audiblemente, pero si entendemos que la palabra de Dios, y quiero que se me entienda bien en lo que voy a decir, es como si fuese un código no para tu mente, no para tus emociones. La palabra, todo lo que está escrito, desde Génesis hasta Apocalipsis, es un código para tu espíritu. Todo lo que estamos leyendo es un código para tu espíritu. Quienes entienden de sistemas, de lenguaje de programación, saben que un código es algo que está encriptado, es un lenguaje. Un código es un tipo de lenguaje que tiene una lógica, ¿vale? Pero todo código necesita como tal una herramienta, una llave que logre descifrar ese código. Ejemplos de códigos: la clave Morse que utilizaban los militares a través de ciertos sonidos que, dependiendo de la duración del sonido, ese intervalo, ese lapso de duración determinaba en el código escrito, se podía traducir a una raya más pequeña, a un punto. Y cuando tú juntabas esa serie de lenguaje codificado, tenías un mensaje. Entonces miren, cuando vemos la Biblia como un código para el espíritu, así la veían los judíos. Los judíos, después del cautiverio en Babilonia, comenzaron a notar que la Biblia no solamente narraba la historia de la redención del pueblo de Israel como tal, porque si uno se lee desde Génesis hasta los libros proféticos, vamos a encontrar un contexto histórico muy, digamos así, fácil de leer, organizado, sistematizado. Pero más allá de eso, cuando recibimos el Espíritu Santo, Él va a traer esto que fue palabra de Dios en los profetas y lo va a actualizar, porque la palabra de Dios no pasa. La palabra de Dios trasciende el tiempo y el espacio. Y en esa trascendencia te puede hablar aún hoy a tu corazón. Jesús, cuando caminó entre nosotros, descifraba continuamente ese código. Ese código para él era muy claro. Y los maestros de la ley se acercaban para preguntarle el por qué actuaba como actuaba en medio de circunstancias que para ellos eran inverosímiles. Por ejemplo, recordemos el pasaje en el que los apóstoles están reunidos en la casa de la suegra de Pedro y que van a llevar un paralítico. Ahí en el Evangelio de Juan podemos ver muy claramente que
bajan al paralítico por esas casas que tenían un techo de argamasa con paja, y bajan al paralítico y nuestro Señor comienza a revelarles quién era Él a través de cosas que ya estaban escritas sobre Él, de la autoridad del Hijo del Hombre que ya había profetizado Daniel. Entonces él era la llave para interpretar ese código. Y si Jesús es la llave para interpretar ese código, el canal que nos lleva a esa interpretación correcta es el Espíritu Santo. Jesús abrió ese código para nosotros y el canal por el que nosotros recibimos la revelación es el Espíritu Santo. Entonces, cuando un creyente recibe el Espíritu Santo, ocurre un milagro maravilloso en su interior. Y este milagro lo podemos evidenciar en los caminantes de Emaús. No conocieron al Señor resucitado cuando Él se les aparece. Ellos venían hablando y en el entretanto se les aparece nuestro Señor resucitado, se presenta ante ellos y venía escuchando lo que iban diciendo y les pregunta, bueno, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Por qué van con tanto afán? Y ellos comentan todo lo que había ocurrido en la crucifixión y todo el aleteo y el jaleo que había en medio de Israel, todas las facciones que estaban en disputa en ese momento. Y Jesús retira el velo de estos caminantes de Emaús y dice que se les abren como los ojos y ellos tienen un entendimiento de las Escrituras, como si les fuera retirado un tapón, lo que no les permitía descifrar ese código les es retirado. Entonces todos los creyentes tenemos la autoridad para descifrar ese código que está ahí. Y ese código está vivo. Ese código no va a hablar. Lo mismo para la vida de Hernán que para la vida de Pablo, porque las circunstancias, si bien en algunos momentos pueden ser parecidas o las dificultades, cada quien la vive según su experiencia personal. Así que esta revelación o este código se hace al molde de la circunstancia de cada persona. Es el valor de la Biblia, ese es el valor de la palabra de Dios. Es pues por esto que nosotros nos reunimos acá todos los miércoles para poder bajar esto y hacerlo común a todos, que sea de fácil acceso. Entonces Dios ha constituido personas para que puedan ilustrar a otras, y en la medida en que tú vayas comprendiendo, entonces vas a poderle transmitir a otro, porque para eso está la iglesia. No menospreciemos la palabra de Dios. Si no entiendes algo, estás leyendo un texto y te parece oscuro, pídele al Espíritu Santo y continúa leyendo. Que en el momento menos esperado, pero que tú más lo necesites, el Señor, por medio de su Espíritu, va a bajar a tu corazón la palabra que estés necesitando para el momento. Pero si yo no leo la palabra de Dios, entonces, ¿de qué materia prima el Espíritu Santo va a tomar para poder decirme a mí qué es bueno y qué es malo? Quiero escuchar más a Dios, me acerco más a su palabra, porque en su palabra voy a obtener revelación. Y el Espíritu Santo va a tomar todo lo que ya ha ido revelando a tu corazón. Todo lo que has ido incorporando a tu corazón es lo que va a tomar el Espíritu Santo. Muchas veces leemos o escuchamos y nuestra memoria racional, la memoria cerebral, llega hasta un límite y a uno se le olvida la verdad. Uno pasa de largo de la mayoría de cosas. Pero como esto no va a la mente, sino al espíritu, en el espíritu se alberga. Todo lo que escuchamos de Dios queda como una semilla incrustada en el espíritu. Y si permanecemos unidos a Él en el espíritu, entonces Él va a tomar de esa materia prima
y va a producir en nosotros una revelación. Y ahí es cuando escuchamos decir, y Dios me habló al corazón. ¿Pero por qué te habla el corazón? Porque extrajo elementos que ya estaban en ti, semillas que ya estaban en ti, y simplemente las hizo germinar. Nótese lo siguiente. Miren un pasaje que nos ilustra de manera más detallada, más perfecta lo que estoy hablando. Nuestro Señor está caminando con sus apóstoles y se acercan al templo de Jerusalén, al templo de Herodes, pues que construyó Herodes, pero era el templo de Jerusalén. Y les dice a sus discípulos, también habían unos fariseos, sacerdotes y escribas escuchando, que ese templo iba a ser destruido y que en 3 días él lo levantaría. Justo antes que Jesús les hablase sobre el templo de Jerusalén y que alguno de los apóstoles le hablara de la magnificencia del templo, ¿cierto? Entonces por eso nosotros creíamos que él estaba hablando del templo de Jerusalén, que efectivamente fue destruido, pero que a la fecha no ha sido reconstruido. Miren que los apóstoles pensaron, y quienes lo acompañaban, que Jesús se refería al templo de Jerusalén. Yo me imagino los apóstoles pensando, bueno, si este resucitó a Lázaro, si este sanó a un paralítico, pues hará levitar todas estas piedras y hará una especie de reconstrucción, como cuando uno rebobina un vídeo y entonces va viendo cómo vuelve hacia atrás. Y todo se vuelve como a acomodar, si es que se había dañado algo, un suceso, un vaso quebrado, etc. Y tiempo después, ya después de que Jesús había resucitado y les había enviado su Espíritu Santo, y ahí está la clave de todo esto, ellos recordaron ese evento y queda registrado en los evangelios que se acordaron de esas palabras de Jesús y que se estaba refiriendo a su propio cuerpo. Estaba refiriendo a la resurrección. El templo era su propio cuerpo, era su propia vida, la que él perdía y recuperaba en medio de su santidad. Entonces, miren que aún a pesar de leer la escritura, tú la puedes leer, tú puedes estudiar, puedes ir a un grupo de estudio, puedes meditar, pero sin el Espíritu Santo, la sustancia profunda, el tuétano, la esencia, no vas a poder saborear. Es por medio del Espíritu Santo que nosotros recibimos el sentido de la Escritura. Y por eso antes de empezar, vamos a pedirle al Espíritu que abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, ya que está en cada uno de nosotros, para que podamos comprender, no solo en la situación personal, por el calibre de lo que vamos a leer a continuación, sino en la situación mundial y personal, cómo tú puedes traducir esto y llevarlo a tu contexto, a tu experiencia, para que experimentes una Biblia que es la palabra de Dios viva y no un conocimiento estéril, muerto, que divide, que te hace pensar que tienes la razón, sino simplemente una revelación que te da una luz para saber cómo dirigir tu vida e interpretar situaciones globales y personales que están ocurriendo. Siendo así, Padre, te damos gracias, Señor, eres bienvenido a este lugar. Eres la razón por la cual estamos acá. Si bien venimos cargados o con problemas, Señor, gracias porque tú también utilizas este espacio para ayudarnos, para llevarnos de tu mano. Espíritu Santo, esta fue la revelación que tú le diste al apóstol Juan para estos tiempos, para tiempos venideros y para tiempos del pasado. Hoy queremos, Dios, Espíritu Santo, que traigas y reveles al corazón
¿Qué tiene que ver esto con nosotros como personas, como padres, como madres, como hermanos, como hijos, como esposas o esposos, como trabajadores o empleadores, como ciudadanos y sobre todo a nuestra situación personal? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Ven, Espíritu Santo, toma el control de este lugar para que no se diga aquí cosa alguna que no glorifique al Hijo, y de esa manera, Señor, podamos estar tranquilos con el estar recibiendo alimento caliente, alimento fresco, alimento nutricio. En el nombre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, vamos entonces al capítulo. Me preocupa que Anita no responda para qué capítulo vamos. Me preocupa enormemente. Todos mal, a ver, ¿quién? A ver, ¿quién levanta el espíritu de no traje? Como el 3. Anita, y el que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra. 12 más 1. Vamos para el 14. Aquí está la teoría. Ok. Contextualicemos. Venimos viendo unos sellos que se abren. A mí me toca recapitular porque veo rostros nuevos, entonces llegan en medio de todo esto, pero aquí hacemos el esfuerzo. Se están desatando unos sellos, libros que se están abriendo en el cielo. Al final. Son una serie de libros que contienen todo el devenir de la historia en cuanto a la salvación. Esta serie de libros se dividen en cartas a la iglesia, ¿cierto? O el Apocalipsis, para hacer bien la introducción. El Apocalipsis se divide en carta a 7 iglesias que estaban distribuidas en lo que conocemos como Asia Menor, actualmente la región de Turquía y Transcaucasia. Eso es donde se encuentran en estos momentos esas 7 iglesias. El 7, número bíblico que representa perfección o totalidad. La palabra perfecto en castellano es algo que no tiene error. La palabra perfecto, telios, en griego, que es en lo que está escrito, significa completo. La palabra perfecto que utilizamos nosotros no es la misma que utilizaban los griegos. Para los griegos era algo completo. Así que 7 representa algo completo. O sea, es una revelación de cómo se va a completar el ciclo del ser humano en esta tierra, los tiempos a los que se refiere Dios. Entonces estas 7 iglesias representan la iglesia completa, la iglesia en su totalidad, la que fue, la que es y la que será. ¿Vale? Dentro de estas 7 iglesias se nos habla de 7 enfermedades del alma, 7 enfermedades del alma representadas en cada uno de los discursos que Jesús mismo le da a las 7 iglesias. ¿Vale? Después de presentarnos a la iglesia y al posible malestar que puede experimentar la iglesia y las enfermedades del alma de la iglesia, y como cada creyente, se nos abre una serie de eventos cósmicos en las que se nos presentan a unos seres celestiales. Y en la medida en que estos seres celestiales o este cortejo que está rodeando el trono de Dios comienza a descender a la tierra, surgen de todo este episodio una serie de eventos. ¿Qué eventos? 4 jinetes, que son los llamados jinetes del Apocalipsis, y cada jinete representa una calamidad, una catástrofe o algo doloroso, tormentoso para
para el grueso de la humanidad. Entonces hablamos de guerra, hablamos de conquistas, hablamos de peste, hablamos de hambruna. Eso sería la representación de los 4 jinetes del Apocalipsis, ¿vale? Después de estos 4 jinetes del Apocalipsis, se nos muestra que el Cordero de Dios, que es Jesucristo, saca un rollo, un papel sellado. Y ese rollo o papel sellado, porque en ese tiempo no existían los libros, sino que eran rollitos, ¿ya? Estos rollitos tenían un sello de estos sellos de cera que utilizaban los monarcas. Y ese sello solo lo podía abrir alguien que fuese digno. Y ese que era digno era Jesús de Nazaret. Él abre pues este libro, y cuando abre este libro surgen unas revelaciones a partir de septenios, o sea, de 7 episodios divididos en sellos, 7 sellos que son abiertos, a 7 libritos que son abiertos, 7 copas también que son derramadas o desatadas, ¿vale? 7 copas, 7 sellos y 4 jinetes del Apocalipsis. Cuando se desata el 7º sello, que es en el contexto en el que estamos, el apóstol Juan nos hace en medio del Apocalipsis un breve receso, como dejemos de mencionar esto porque Dios me acaba de dar otra revelación personal, no para el mundo, sino para la iglesia. Y esta revelación personal del apóstol Juan a la iglesia es cómo va a experimentar el grueso de los escogidos, es decir, quienes han sido llenos del Espíritu Santo, todos esos eventos catastróficos, incluido copas y sellos. Y nos habla a través de una metáfora, de una analogía, de la iglesia vista como una mujer, ¿vale? Eso lo vemos en el capítulo 12 del Apocalipsis. Entonces esta mujer huye al desierto, lo cual hablábamos anteriormente, que representa un desplazamiento de la iglesia. Al desierto es ¿qué? Es un lugar apartado de la civilización, apartado de lo que todo el mundo cree, de lo que todo el mundo está pensando, de lo que se está vociferando, de lo que se está manejando en el mundo. Es decir, que Dios aparta a la iglesia y dice que la aparta, no es que la aparta como en huida, corriendo, no. Él mismo la lleva como con alas de águila y Él se encarga de alimentar a la iglesia, ¿vale? Lo que quiere decir que en medio de la tribulación que representa la apertura de estos sellos y el derramamiento de estas 7 copas, Dios va a tener misericordia de su iglesia. ¿Cómo la va a tener? Apartándola. Y eso ya nos da a nosotros una idea que en el final de los tiempos la iglesia va a ser un remanente. ¿Alguien comprende o ha meditado en el significado de la palabra remanente? ¿Qué es un remanente? Lo último, pues como la que queda un pedacito, que es lo que he hecho siempre en la palabra de Dios. Siempre queda como una, ¿cómo se dice? Una muestrecita. Pero como un poquito de la mata, ¿cómo se dice? Un piecito. Un piecito. Sí, como que corta y queda Bien. una vez que sigue como caminando, pero es chiquitica. Muy bien, muy bien. Muy buen símil. El remanente tiene que ver con algo pequeño y apartado. Una reserva. ¿Cierto? Es algo que pertenecía a y es apartado de ese a. Y por eso el símil es muy bueno, el de la planta. ¿Vale? Pero ojo, porque al expresar remanente implica que son pocos, que no son muchos. Pero tenemos que guardar las proporciones. Algo es poco o es mucho dependiendo con lo que se compare, ¿no? Con la humanidad, con el grueso de la humanidad, es poco.
Pero si nos vamos a ver los rostros de quienes son ese remanente, vamos a decir, somos muchos, pero comparados con el grueso de la totalidad, somos muy pocos. Y digo, somos en fe. Pablo, yo tengo una duda. Dios, a este punto de Apocalipsis, Él sigue, cuando la bestia viene sabe que le queda poco tiempo y arrasar. ¿Lo estás escuchando? Claro. Dios sigue sufriendo por esas personas, como sus hijos, que se están perdiendo. Siempre. Lo que pasa es que hablar del dolor de Dios es muy complejo, porque sería como antropomorfizarlo. Sí. Darle cualidades de hombre a Dios, eso es antropomorfizar. Entonces, sí, claro, Dios tiene un corazón deseoso de que todos entren. De hecho, mira que mientras se abre un sello, uno y otro, en ese espacio en el que se abre un sello y otro, Dios siempre está esperando con su misericordia que muchos se conviertan. Siempre está la posibilidad, hasta que llegue un momento en el que no, en el que sean contados. Pero la iglesia aún va a poder evangelizar en ese tiempo. Pero ya tener el corazón muy de piedra, con tantas señales y con tantas cosas, pues es que ya el que no se arrepintió lo tiene, pero de piedra. Bien. Lo que pasa es que las señales van a ser muy sutiles, lo que también Lo que pasa es que la gente se dice que es muy fácil, entonces, pues, incluso, no sé, hay personas que uno dice, María, pero ¿qué más le tiene que pasar, pues? Y entonces uno entiende que la visión puede estar muy nublada a ese nivel. La dureza del corazón es una cualidad muy triste del hombre, ¿no? Pero él dice que él quita corazones de piedra y pone corazones de carne. Y en algún momento, pues nosotros tuvimos ese corazón de piedra y no había poder humano. Pero bendito es el Señor. Sí, bueno, entonces seguimos con Dios aparta. Y cuando aparta, o ese remanente tiene que tener una característica en común. ¿Cuál es esa característica común a ese remanente, a esa iglesia de los últimos tiempos? El Espíritu Santo, sin lugar a dudas. Pero otra característica. Si no, no sería en iglesia, definitivamente no. La unidad. Va por ahí. Muy bien, va por ahí. El amor. Indiscutiblemente tiene que estar. Fortaleza, Pablo, y valentía. Comunión en el Espíritu. Miren, ¿a alguien se le ocurre otra cosa? La fe tiene que estar, pero a veces hay fe y no hay unidad. Esta iglesia tiene que estar en un solo sentir y en un solo pensar. Esta iglesia debe estar en comunión. ¿Por qué? Porque tiene que reunir esa cualidad, porque la persecución que va a venir sobre la iglesia va a ser mortífera. Y esa persecución viene simbolizada a través de dos bestias, una bestia del mar y una bestia que sale del fondo de la tierra. Y esta bestia, lo vamos a ver a continuación, tiene un discurso. Y si la iglesia no está unificada, unida en un discurso, que es el discurso de Cristo, que es la verdad, entonces no va a tener las características para poderse apartar. Porque si tú tienes un poco de mundo, y Dios está llamando a que la iglesia del final de los tiempos tenga una característica aparte de la unidad, que es que tiene que estar apartada, o la condición para estar apartado es que no puedo tener nada del mundo, no puedo tener nada del mundo, no puedo tener nada del mundo para estar apartado. Porque si yo concilio cosas, si yo empiezo a relativizar cosas,
a negociar, a decir, no, esto sí, esto me parece muy extremo, nunca voy a ir al desierto. Y tarde que temprano, por conservar el statu quo, por el temor, por no ofender, por ser políticamente correcto, por quedar bien con mis papás que me dieron de comer, que me levantaron, que me dieron el estudio, incluso por no contender con otra persona. No, yo soy pacífico y por no, yo les voy a hacer caso simplemente como para no armar controversia. No voy a ser iglesia apartada. Y también va de la mano con la identidad que hablábamos hace 8 días. Completamente. Porque de eso, si no perdemos la identidad, vamos a estar al ser apartados, al no perder la identidad, vamos a estar como en unión con los otros. Pues, cuando llegue como la Pablo, ¿qué pasa con esos? Ahí en la palabra dice que los hijos de Dios eran engañados. Sí. ¿Cierto? Sí. Pero siguen siendo. Aún los elegidos, dice, claro que sí. Pero siguen siendo elegidos y siguen siendo hijos de Dios. Correcto. Entonces, no es que. Sufrirán con los impíos las consecuencias de los impíos. Pero, a ver, la pregunta, porque para que escuchen es, la palabra de Dios ciertamente dice que aún los elegidos serán engañados. Algunos elegidos serán engañados. Pero una cosa es decir que soy engañado en mi buena fe y otra es decir que mi alma perece. Pero cuando soy engañado voy a sufrir las mismas consecuencias, excepto la perdición de mi alma, de aquellos que ya están engañados y que no son creyentes. Hay un caso muy similar en la Escritura. Hay un pasaje en el que el apóstol Pablo habla en una de sus cartas de un hombre, recuerdan que lo leímos, que estaba casado con su madrastra, que su padre muere y él se casa con su madrastra. Entonces le presentan esa situación al apóstol Pablo y entonces él le remite a través de ese amanuense, pues el escriba que le ayudaba, le remite la respuesta, y esa respuesta de ese personaje se transforma en una de las cartas del Nuevo Testamento, que es maravilloso. Hablando de ese tema, el apóstol más adelante dice que él decía como su espíritu va a juzgar. Yo no sé si entendí bien que dice que no podemos juzgar a los que están por fuera de la iglesia, pero como hermanos en la iglesia debemos ser comunicantes entre nosotros y pues como hacer entender al otro que está actuando mal y si es necesario pues como decir que si no actúan de esa forma errónea pues tienen que salirse de esa comunidad. Entonces como que entre nosotros mismos ser muy duros en hacer respetar la palabra de Dios. Ok, es precisamente a ese pasaje al que me refiero, y el apóstol Pablo dice directamente, al tal ya lo he juzgado en el espíritu, ¿cierto? Pero ojo, nosotros no somos jueces, él era un apóstol, ¿no? Y el apóstol tenía una autoridad, tenían las llaves del reino. ¿Qué quiere decir las llaves del reino? La autoridad para decidir, ¿no? Nosotros, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos, si bien estamos investidos de esa autoridad, sí debemos hablar con el hermano que está cayendo personalmente, ¿cierto? Y amonestarlo personalmente o exhortarlo. La palabra exhortar es mejor que amonestar, porque amonestar es como castigar, una amonestación, ¿no? La exhortación es de extraer, de sacar la verdad, ¿no? Entonces tú vas a sacar lo que está mal para que se incorpore lo que está bien, pero lo haces con prudencia y con amor. Pero nosotros como iglesia no podemos decir tú te vas o tú te quedas. La autoridad apostólica sí lo podían hacer, pero era por su autoridad apostólica. Nosotros exhortamos. Ya como iglesia, ¿cierto? Como comunidad, sí podemos decir, venga, esto no es y no perteneces a este lugar. Cuando te arrepientas y vuelvas en otra conducta, pues bienvenido con los brazos abiertos. Sería más bien esa la actitud de nosotros. Más que endurecernos, es hablar y exhortar en amor. Porque si
algo está llena la iglesia es de hipersensibilidad. Si hay algo en lo que están criando a nuestros hijos, en lo que se nos está educando los medios de comunicación, ya bien lo dicen los americanos, por ejemplo, le llaman los snowflakes, las hojuelitas o las pompitas de nieve, ¿cómo decirlo? Los copitos de nieve, eso. ¿Ya? O la sociedad de hipersensibles, en la que ya nos ofendemos por todo. Los hijos, que no podemos decir hijos si son mujeres. Bueno, sí. Entonces, se ofende. Entonces tenemos derecho a ofendernos absolutamente por todo. Pero es una parte de la respuesta del corazón. Sí, pero esa es la educación a la que nos están llevando, es a ofendernos por todo. Todo nos ofende. Esa es la sociedad actual, por lo menos los jóvenes actuales. Yo he ido a dar charlas a colegios y algunos de los que me han invitado me dicen, ten mucho cuidado de manejar este tema porque entonces empieza y esto, y no se puede decir esto, y no se les puede tratar así. Cuando yo recuerdo que en mi época nos decían a discreción, atención firmes y cual militar. Y no nos llamaban por nuestro nombre, sino por un número de lista o el apellido. Y era maravilloso. Nadie se ofendía. Ahora nos ofendemos por todo. Una hipersensibilidad tan nociva, tan dañina, que no nos enseña a afrontar el sufrimiento. Y cuando llegan situaciones difíciles que afrontar o sufrimiento, no tenemos capacidades, no tenemos herramientas porque nos las quitaron todas. Y como no tenemos herramientas para defendernos y afrontar la vida, entonces llega alguien con un discurso a decir, mira, yo te voy a enseñar cómo vivir, yo te puedo dar todo, fírmame acá y yo te voy a dar un salario, yo te voy a dar todo para que vivas. Y simplemente cuando te sientas incómodo, considera cierta masa crítica de personas y quéjate en masa. ¿Cierto? Para que con los impuestos de otros que están trabajando te den esos derechos y privilegios que tú estás buscando. Entonces estamos criando ese tipo de personas. ¿Por qué esta bebé hablando de hipersensibilidad? No lo recuerdo. Entonces la exhortación. Hay que tener mucho cuidado porque a menos de que haya una persona madura en el espíritu que se le pueda decir cuántos pares son 3 moscas y que lo reciba con amor, hay personas que hay que utilizar muchos paños, paño tras paño tras paño, algodones y un regalo por el derecho. Pero no es la idea. Un creyente maduro se le puede decir la verdad y la va a recibir con amor y va a agradecer la verdad. Alguien lleno del Espíritu Santo va a agradecer que se le hable con la verdad. Sin rodeos, dígame la verdad. Pablo, yo tengo una duda a lo que dijo Manu. Cuando tú le dijiste a Manu, a ver, hay una parte que va a ser engañada, ¿cierto? Más no es que se pierda el alma, ¿cierto? Pero tú dijiste, van a sufrir las consecuencias de los injustos, de los impíos, de los injustos, ¿cierto? Entonces, pero esas consecuencias se refieren a, o sea, los sellos. Mira que estamos hablando que la iglesia es apartada al desierto. Si tú eres engañado, no vas a estar en el desierto. O sea, no vas a ser llevado con alas de águila, como dice el Señor, al desierto y alimentado por Él. Por lo tanto, vas a perecer con Sodoma y Gomorra, pero tu espíritu no. Pero es que eso es cuando ya viene Jesús. O sea, porque es que ellos, los impíos, en realidad van a estar en una zona de confort. Los que van a estar en la zona de confort, vamos a hacer la iglesia. Claro, pero va a haber un momento en que pasen el tiempo de la bestia, ¿cierto? El tiempo de esa autoridad y que ya se desenmascare quién es quién y en ese momento van a sufrir. Por el momento van a disfrutar del engaño. Claro, correcto. Porque nadie va a decir qué rico estar engañado, como estoy pasando de mal engañado. No, uno es engañado porque cree que va a estar mejor, ¿no? Dime.
hay un sufrimiento del espíritu. Sí, va a haber uno muy fuerte, el saber lo equivocado que fui, y otro es el sufrimiento de los fenómenos atmosféricos, físicos que van a ocurrir. Los terremotos y todo eso. Porque los sellos, la mayoría son cosas, la peste, son biológicas, el hambre, la conquista, la guerra, y la iglesia va a estar escondida, llevada por el Espíritu Santo, en refugios, ¿no? Y Dios tendrá parte de su iglesia también en el mundo, pero como encubierta. Se está suscitando muchas dudas con eso. El llamado no deja de ser un misterio. Yo me pregunto, Dios lo que me llamó tenía la misma condición de pecadora que cualquier otro. No, pero y a mí se me rompe la apertura del corazón. Y yo no veo la diferencia de yo en ese momento con la otra persona. Eso es un misterio. Porque, pues, bueno, gloria a Dios, la verdad llegó a mis ojos. Pero es un misterio, tú lo has dicho. Tú lo has dicho. ¿Por qué nosotros estamos disfrutando de la palabra de Dios y experimentamos lo que experimentamos y otros no? Es un misterio. Pero alguna vez tú me lo respondías, Pablo, y me decías, es que es una lección escuchar. Todos en algún momento en la vida tenemos contacto con Dios real y verdadero, pero hay gente que lo rechaza. es excepcional. Mi llamado fue soberanía de Dios. Sí, yo estaba cerrada. También es un corazón. Voy a retroceder más o menos al año 1600, estamos hablando de la Contrarreforma, cuando Zwinglio, cuando Calvino, cuando Teresa de Ávila en la Contrarreforma ya en España, Lutero pues ya no estaba vivo. Esa era la discusión de esos cuatro personajes. La soberanía de Dios versus la gracia, versus la libertad del hombre. Es bueno que meditemos en eso. Lo que sí les puedo decir es un misterio, y a esto me refería, el por qué Dios nos eligió. El apóstol Pablo perseguía a cristianos y Dios lo bajó del caballo, ¿cierto? Lo tumbó. Casi que contra su voluntad. Tanto que Jesús le dice un refrán de el caballo peleando contra el frenillo. Ahora, pero yo tengo una pregunta. A la final, pues, llamamos para todos, pues. Ya es de quien no escuche, quien no acepte, quien no quiera recibir, independiente de la forma que le toque, por así decirlo. Bien, miren, bien Luigi. ¿Cómo termina las 7 cartas a las iglesias? ¿Cómo termina? Yo estoy a la mesa, ¿cierto? Y llamo, a la puerta, perdón, y llamo. El que abra, yo entraré y cenaré con él. ¿Cierto? Y él cenará conmigo. Entonces, hay personas que creen que tomaron la decisión. Hay personas que creen que tomaron la decisión. Y, sí, yo fui muy libre, yo escuché una cosa y me fue seduciendo el mensaje. Es un misterio hasta qué punto llega mi libertad o termina y empieza la soberanía de Dios. Ahí te dejo en ese problemita. Ahí te dejo en ese problemita. Si tú crees que Dios te atropelló en su gracia, pues afortunado eres porque te vas a sentir elegido, incluso contra tu voluntad. Estoy pecando, estoy teniendo una mala doctrina, una mala praxis, una mala teología. Muéstrame tus frutos y te diré si tu teología es mala. Si tú crees que por tu propia cuenta lo elegiste y que tomaste una buena decisión en elegir al Maestro, a Jesús, y lo sigues y pones en práctica sus palabras,
es bueno que te des por bien servido. Pero ten en cuenta esto, que si tú crees que tú lo elegiste a Él, entonces con la misma facilidad que lo elegiste, lo vas a rechazar. Y ten en cuenta esto otro, que Él nos dijo que no somos nosotros los que lo elegimos, sino que Él nos elige a nosotros. ¿Cierto? Pablo, pero normalmente nosotros nos acercamos a Jesús cuando estamos mal, ¿cierto? Cuando hay una crisis. Ajá. No quiere decir que ahí fue el llamado, ahí no importa, ¿no? Yo decidí hacerme la sorda y en un momento de crisis pues ya... Me encantan estas paradojas. Bueno, porque era lo que estaba diciendo ahorita, no hay gente que le pasa, y le pasa, y le pasa, pues la no se está haciendo Dios. No hay la situación cierta. Recuerde, yo tengo un amigo que fue sanado de una enfermedad incurable en el nombre de Jesús y es chamán. O sea, recibió un milagro en una situación difícil de su vida. Era epiléptico y ahora es pachamamista. Entonces, ¿podemos rechazarlo? Sí. ¿O creerá que Jesús a su manera o creerá que Jesús hace parte de un panteón de deidades donde también está Viracocha, Quetzalcóatl, Mardukis, ¿no? Dime. Correcto. Pido disculpas porque hay muchas intervenciones y de pronto los que nos están escuchando deben de estar diciendo, pero no comprendemos. Estamos hablando sobre la elección. Si nosotros elegimos al Señor o Él nos elige a nosotros, o hasta qué punto es un misterio. Y para redondear y que podamos digerir todo esto de lo que estamos hablando. Tú puedes pensar que bíblicamente en la soberanía de Dios Él te eligió y que fuiste predestinado. Bueno, entonces actúa como tal, porque según tu fe tienen que ser tus obras. Si tú crees que lo elegiste o que no que lo elegiste, que Él te eligió y que te dijo, bueno, sí o no, ¿vienes conmigo o no? Como le dijo a más de uno, porque en el caminar le dijo a más de uno, acuérdense del joven rico. Dijo, ven, deja todo y sígueme. Y el hombre dijo, pues que me la pusiste muy difícil. Bueno, él no lo pensó, no lo y se fue. Pablo, que está escuchando bien las intervenciones. Ok. Entonces, si quieres saber, si quieres medir tu elección, la soberanía de Dios o la gracia, mírate al espejo, toma una libreta y comienza a escribir los frutos que tú das en tu vida. Y eso te va a responder si fuiste predestinado, si te atropelló la gracia, y ahí podrás responder. Pero no dicen en la Biblia también que fuimos pensados en la creación. Ya el Señor sabía que nosotros nos íbamos a rendir ante Él, pues que Él tenía un lugar para cada uno. Que uno iba a ir hasta su fondo, allá se iba a quebrar, y ya no había sino una luz allá que lo iba a comer, que ya no aguantó más. Así es. Así es. Y lidia con eso y entiéndelo de esa manera. O, si quieres adentrarte en la filosofía de la predestinación y la libertad, también es un ejercicio muy interesante. Lo importante es los frutos que tú des. No la encrucijada existencial que tengas por si fuiste elegido o no. Parece que la persona que al principio se sienta que tomó la decisión, supongamos pues que yo sentí que yo dije, madre, yo decidí estar con Dios. Cuando ya conozco de Dios, me doy cuenta y va a pasar todo, que no fui yo el que tomó la decisión, sino que fue Dios el que me escogió a mí. Entonces todos vamos a llegar finalmente a que es Dios el que me escogió. Es un buen punto, por ejemplo, es un buen punto, es una buena conclusión. Pablillo, y también pensar, cerrarnos en la predestinación, entonces uno dice, no, ni para qué oro, porque no sé si ese sí es o no. Entonces también es bueno decir, no, siempre voy a orar por todo el mundo para que conozca a Dios,
y entender que Dios puede tomar en cuenta esa oración y hacer lo posible, que esté predestinado o no. Y las tiene todas bonitas en una cosita, ¿cierto? Claro. Lo vi un poquito, es muy importante. Nosotros a veces tenemos una idea tan mecanicista de Dios, como si Dios estuviera completamente atado a un sinnúmero de fórmulas o leyes que lo rigieran. Dios es el ser más libre que pueda existir, más sabio. Dios no es como un robot omnisciente, una supercomputadora cuasi cuántica que tiene el control de los hilos de todo y como una especie de marionetero cósmico que toma y lleva, ¿no? A veces, pero el ser humano para estar tranquilo necesita eso. Nosotros necesitamos tener un marco de referencia muy sistemático, muy claro, muy conciso para sentirnos tranquilos con nuestra teología. Y a veces Dios no quiere que tengamos eso para que podamos vivir la experiencia de la vida y de ser creyentes de una manera natural. Dios, yo me imagino a Dios, pues, mira todo preocupado por si fue predestinado o no, y las 3 personas que tiene ahí al lado que yo quiero tocar, y perdiendo el tiempo ahí. No es que eso sea perder el tiempo, depende, a menos que te tenga para explicar esa situación a otros, entonces está bien. Pero, y Dios queriendo mostrar y hacer otras cosas. O tú pensando en una pregunta y Dios queriéndote dar, por ejemplo, un regalo de corresponder una oración que le hiciste hace tiempo y sorprenderte de una manera sencilla. Sea desde mi perspectiva, sea que nos resistamos mucho al llamado, no, yo me resistí a que Dios me hablara, que Dios me tocara, a más no poder. Y siempre nos atrae con lazos de amor, ¿cierto? Pero siempre tenemos la opción de tomar la decisión. Entonces, porque sea que creamos que me arrastró Dios en su misericordia como a mí, aunque yo me haya resistido, o que sea que yo le abrí mi corazón y simplemente lo seguí, tengo la decisión de seguirlo o no. Puedo probar de las mieles de Dios, puedo ver cómo se mueve, puede transformar cosas en mi vida, pero aún como aquellos que les dijo, o sea, como esa palabra es tan dura, ¿quién la puede oír? O sea, y él le decía, esto nos ofende. Entonces, o sea, yo no te obligo, o sea, el que está conmigo, venga y sígame y deje, o sea, como tome su cruz y sígame, y el que no está conmigo y el que no quiere, pues tiene la opción de alejarse, ¿cierto? O sea, yo no lo voy a retener, es más ese tema de la predestinación o algo, es como esa precognición de Dios de saber si lo vamos a seguir o no, y eso no lo hace responsable de la decisión que cada uno tome, pues esa decisión recae sobre cada uno de nosotros, independientemente de que Dios ya sepa qué vamos a hacer o qué no vamos a hacer. Vaya, explíquele eso a Calvino, pues. Sí, correcto. Es una de las interpretaciones que hacen algunos autores, algunos teólogos, algunos tachados de herejes, dependiendo de qué meridiano o qué posición doctrinal tú te ubiques. Pero eso está bien que se toquen todos esos temas acá, para eso estamos, ¿no? Una semana estaba dando una charla en un reto, mi intervención iba a ser de 1 hora y media, y porque alguien tocó ese tema, llegué a la casa a la medianoche. Y se armó una discusión muy bonita, pero en la posición, el otro decía, no, si somos predestinados, el otro no. Y entiendo que y mientras tanto hay gente porque no. Bien, entonces algo más, vamos a seguir.
una especie de tierra prometida que en este ya. Ok. Estamos. Dios está, como dice el profeta Isaías, que la gallina toma, digamos el término gallina, toma por o sea, que somos la iglesia, Dios es la gallina, toma los pollitos, los rey y los en peregrinación a el monte Sion, al lugar a tener un encuentro. O sea, esa es una peregrinación que Dios mismo está produciendo. Dios está delimitando a su iglesia. Él va a hacer este llamado por medio de su Espíritu Santo. Y la época que estamos viendo, tal si esto se empieza a desencadenar en esta época, el Espíritu Santo nos va a hacer ver quiénes somos su iglesia. Tú vas a ver a alguien, todos vas a ver este de los míos. O vas a decir, este lo conozco de antes, este es de los míos. La iglesia se va a reconocer una sobrenatural. Dios no nos va a dejar como a merced del mundo. Sí, siempre, desde antes, pero en ese tiempo se incrementará. No va a ser necesario. ¿Cómo vamos a ver como película? Algunos. América se encuentra
Tú lo has dicho, tú lo has dicho. Van a ser remanentes distribuidos en refugios por toda la tierra. Pero al unísono van a tener un encuentro con el Señor. Va a haber un evento, un encuentro con el Señor resucitado al mismo tiempo. Como Pentecostés. Había 5.000 y esos 5.000 recibieron el Espíritu Santo y creyeron, ¿cierto? En un lugar, pero diferentes personas, de la misma forma, pero en diferentes lugares. Ahora estamos hablando, ¿cierto? Estamos hablando de Dios, pero en Noruega, en Copenhague, en Estocolmo, en Suecia, en China, en la iglesia escondida en Siria, hay personas recibiendo el Espíritu Santo y escuchando y leyendo lo mismo y teniendo la misma revelación. Va a ser así para que, sí, ese conflicto, todos reunidos allá en el desierto del Gobi, no hacen un éxodo, pero como uno apartado, sí. De hecho, no, es que de hecho, el éxodo es la prefiguración de esto que va a acontecer con la iglesia. Es que es un éxodo literal. Bien. Vi aquí el cordero que está sobre el monte Sión y con él 144.000. Son los mismos, 144.000. ¿Quiénes son esos 144.000? Vamos a ver. No. Los 144.000, recordemos que habíamos hablado de los números según la Biblia, ¿cierto? El 12 representa las 12 tribus de Israel, por lo tanto es una multitud de elegidos. Fueron 12 tribus de Israel, 12 elegidos para preservar para que se desarrollara en ellos el germen del Mesías, la simiente que iba a dar a luz el Mesías esperado. Entonces, por lo tanto, entendiendo ese número 12, si lo multiplicamos por otro 12, son aquellos que van a ser injertados a la promesa de Abraham, a esas 12 tribus que somos. Los gentiles, la iglesia, o sea, 144.000 teológicas, en unas versiones teológicas descuadernadas, ¿no? Por allá mencionaron algunas. Pero, pues, porque es lo que creen los testigos de Jehová, es verdad. Los testigos de Jehová, por ejemplo, en su teología hablan de 144.000 que van a ser salvados. Entonces, dice, y con el 144.000 que llevan su nombre. ¿Cuál es el nombre? Cristianos. Y el nombre del Padre escrito en sus frentes. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento tenían una tiara, una coronilla que decía santidad de Dios, o sea, pertenecientes a Dios. Estar marcado en la frente significa pertenencia. Por eso el sumo sacerdote y los levitas tenían ese escrito, esa escritura, santidad de Dios, pertenecientes a Dios, separados para Dios. Estos 144.000 representan a unos separados para Dios. Y oí una voz del cielo, como voz de grandes aguas, dice, como voz de gran trueno, y la voz que oía era de citaristas que tocaban sus cítaras y cantaban un cántico nuevo delante del trono y de los 4 vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino los 144.000, los que fueron rescatados de la tierra. Estos son los que se mancharon con mujeres y son vírgenes. Solo entre los hombres. Bien. Entonces, el Antiguo Testamento, la fornicación en el Antiguo Testamento eran otros dioses, era irse de otros dioses. O sea que los 144.000 son aquellos que
no se dejaron seducir del uso del falso profeta, de la bestia, y no comulgaron con esos dioses. El problema es que ya los dioses somos nosotros. El problema es que ya al que están elevando a la estatura de Dios no es a un Baal, no es a un Mardú, no es a un Poseidón, no es a Hades, no es a Odín. Al que está en estos momentos, al que se está enalteciendo por sobre todo, es el hombre. Por eso el 666 es un número de hombre. El hombre exaltado con la imagen trinitaria de Dios. El hombre exaltado 3 veces a la potencia de Dios. Y dice: estos son los que se mancharon con vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. O sea, un simpatizante no sigue al Cordero a donde quiera que va. En el momento en que ve sufrimiento, dice: esto no es para mí, y se escabulle. O en el momento en que su fe llegue a quitarle el estado de comodidad, niega la fe. Ese es un simpatizante. Sale una ley que prohíbe que tú enseñes el credo a tus hijos, y tú dices: ah, no, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y Dios dice por ahí en una carta que hay que obedecer. En Romanos dice que hay que obedecer a las autoridades. Señor, yo soy muy bíblico, yo voy a obedecer a las autoridades, yo le voy a dejar de enseñar la fe a mis hijos. Saben que eso ya ha ocurrido varias veces. Mao Zedong, o Mao Zedong, el Mao Zedong, digámoslo así, uno de los mayores genocidas de la historia, prohibió toda práctica cristiana o símbolo cristiano, eliminó, torturó y mató a todo aquel que pensase o enseñase elementos diferentes a la cátedra comunista de la China en épocas de la Unión Soviética. Lenin y Stalin hicieron lo mismo. Prohibieron toda enseñanza, empezando por la escuela pública y luego la enseñanza privada del credo o de todo símbolo religioso. ¿Por qué? Porque hay un texto en el Capital de Carlos Marx, podemos leer cierto refrán que dice que la religión es el opio del pueblo, es decir, es la droga, y si les quitamos esa droga, entonces estamos haciéndole un bien. En Cuba ocurrió lo mismo, en Corea del Norte como nunca ocurrió eso. La persecución a la iglesia es de muerte, o a cualquier manifestación espiritual o trascendental, y hay una iglesia oculta. En ciertos países musulmanes es prohibido el cristianismo, y si tú eres cristiano, te lapidan, te matan, y está dentro de su legislación. Miren que esto está ocurriendo ahora. Lo que pasa es que nosotros vivimos en un mundo ciertamente libre y no experimentamos esas realidades tan tenebrosas. Pero esto pasa aún. Entonces, ¿qué decisión tomaríamos nosotros cuando nuestra fe sea contradictoria a la enseñanza oficial? Y si la enseñanza oficial se vuelve tan autoritaria que convierte a tu fe en un... optarías por: Señor, tú dijiste que obedeciéramos a las autoridades, o lo que dice acá: estos son los que no se mancharon con mujeres o vírgenes, estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Y a veces el Cordero va a lugares complicados, no siempre va a remansos, ni a brevaderos, ni a vergeles, ni a oasis. A veces nos lleva por lugares complejos. Eso es peregrinar, es ir de la mano del Cordero. Y a veces en una peregrinación, quienes han estado en una Tierra Santa, a veces en lugares complicados, pero a donde vas a llegar va a ser maravilloso. Estos fueron rescatados dentro de hombres como primicias para Dios y para el Cordero.
y en su boca. Las primicias es lo que de una cosecha, los primeros brotes o frutos de una cosecha, que son generalmente los más ricos, son los que se ofrecen a Dios. Entonces él está refiriéndose a esa primera iglesia de mártires, ¿cierto? Porque va a haber una iglesia que ya está con él. Hay una iglesia que está en la tierra, hay otros que ya están con él, ¿no? Entonces, ¿a qué se está refiriendo? A la iglesia en conjunto, pero específicamente a ese grupo de personas que dieron la vida por él, los mártires, los santos hombres que no se corrompieron, las mujeres justas, santas, las de Proverbios 31, la de mujer virtuosa aquí en la hallará, todas esas están allá, ¿cierto? Y mujer virtuosa aquí en la hallará, porque será muy difícil y por eso Dios pregunta. Sí, tú se toca el pelo. Creo que aquí hay muchas mujeres virtuosas. O sea, que el problema es el que no las haya, ¿cierto? Que no las haya con leche. Ah, sí. Bien. Entonces, primicias para Dios fueron los primeros. Aquí nos están revelando la identidad de esos 144,000 y específicamente son los que vienen en ese cortejo con los 4 seres vivientes, son todo el grupo de santos. Santos no son los del efluvio luminoso, que uno lee en todas las aligrafías, que San Benito, que aparte de ellos, otros que no se sabe que también fueron escogidos y que también eran santos. ¿Cuántos santos han muerto en el olvido para las generaciones? Sí. Muy bien. Ángel que volaba por medio y mira, un evangelio eterno, pregonarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo grandes voces: temed a Dios y dadle gloria, porque llegó la hora de su juicio, y adorad al que ha hecho el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Un segundo ángel siguió diciendo: cayó Babilonia la grande, que a todas las naciones dio a beber del vino del furor de su fornicación. Vamos a hacer aquí a detenernos. Babilonia ya no existe. Babilonia son ruinas. Babilonia en esos momentos es Irak, ¿cierto? E Irak estaba, bueno, hace poco ya dejó de estar ocupado por los americanos y están ahí con una pseudodemocracia de papel, pero ahí está. Babilonia, en términos bíblicos, representa lo que otrora era el imperio babilonio. Haremos algo de historia para poder ilustrar Babilonia cuando lo leamos, ¿no? Recuerden que en el año 657 fueron llevados cautivos los israelitas, los de Judá, o sea, el reino del sur. Estaba dividido entre el reino del norte y del sur, Israel en el norte, Judá en el sur, por Nabucodonosor. ¿Ya? Nabucodonosor es el segundo de una dinastía de Babilonia, porque su padre tuvo una batalla, el padre de Nabucodonosor, con un gobernante llamado Senaquerib, que era el gobernante de los asirios. Cuando el padre de Nabucodonosor, que no era de una casta sacerdote, de una casta de reyes, vence a los asirios, entonces empieza una hegemonía del imperio babilónico, surgir de ese imperio babilónico. Y es su hijo Nabucodonosor que comienza a exportar toda la religión y toda la fe de los babilonios. Entonces, pueblos que capturaban, exportaban sus dioses y los hacían venerar a sus dioses. El principal de los dioses del imperio babilonio era una deidad llamada Marduk. Marduk era
el dios principal del panteón babilónico. Los templos que utilizaban los babilonios para adorar a sus dioses se llaman zigurats. Zigurats eran unas construcciones piramidales parecidas a la pirámide del Sol en México, a los que han ido a Chichén Itzá. Eso es un zigurat, ¿cierto? Que son como pirámides pero sin la punta. Y estos babilonios fueron los que construyeron la susodicha en Babilonia, en Sumeria, que son los ancestros de los babilonios, la susodicha Torre de Babel, que en realidad era un zigurat muy alto, y en esa reconstrucción de Babilonia querían unir el cielo y la tierra. ¿Ya? Ese era como el propósito. Viendo esto es una caricaturización de Babilonia, porque es un tema muy vasto y muy enriquecedor, todo lo que es la arqueología de lo que es Mesopotamia, de los imperios babilonios, sumerio, acadio, escitas, en fin. Pero la Biblia nos trae a colación el corazón de Babilonia. Después de Nabucodonosor, su hijo comienza a exportar, ahora sí, no solamente conquistar pueblos, sino dedicarse a crecer la teología de su pueblo y a exportar los dioses. Y esos dioses empiezan a cobijarlos otras naciones, como por ejemplo la de Israel. Entonces miremos a Babilonia como un símbolo de idolatría, un símbolo de idolatría de exportación. ¿Ya? Entonces ellos exportaban la idolatría a granel. Y cuando escuchemos Babilonia la gran ramera, significa una ideología, no es una nación. Babilonia representa una ideología, un tipo de pensar, en el que nos despojan a Dios y nos ofrecen algo a cambio. Quita ese Dios de leyes, quita ese Dios moralmente bueno, quítate ese Dios santo. Eso ya no está en moda. Y vengo, ofrezco otro Dios. Eso es Babilonia. Retirar a Dios y exportar a otro Dios. Un Dios que no es nuestro Dios, que no es nuestro creador. Ese es el espíritu de Babilonia. Cayó Babilonia la Grande. De hecho, Babilonia también se hace eco de un evento, y es que Babilonia fue absorbida por un nuevo imperio que se llama los Medos. Los Medos absorbieron Babilonia en tiempos de Darío, y que Babilonia, si bien siguió siendo una capital importante del Mediano Oriente, ya no era la gran capital, sino que eran los persas los que absorbieron Babilonia. Iban a ser los que le iban a gobernar y los que le iban a dominar, pero Babilonia igual seguía representando la idolatría. ¿Vale? Estamos bien de tiempo, ¿no? Gracias. Tenemos 5 minutos para terminar. Dice: cayó Babilonia la Grande, que a todas las naciones dio a beber del vino de su furor, de su fornicación. Su fornicación era obligarlos a servir a esos dioses. Un tercer ángel los siguió, diciendo con voz fuerte: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en la frente o en la mano, éste beberá del vino del furor de Dios. Esa es la consecuencia que quería María. La consecuencia que ellos que son engañados son los que beben eso y beberán la ira de la copa de Dios, todas esas cosas. Que ha sido derramado sin mezcla la copa de su ira y se ha atormentado con el fuego y el azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Ya he explicado lo que más 10 veces durante estos 2 años. ¿Qué significa la ira de Dios? No es que Dios esté bravo por sino la ira de Dios es su santidad frente a nuestra naturaleza expuesta cuando la santidad de Dios toca o choca con nuestra naturaleza pecaminosa, se produce algo, y ese algo, por lo general, si no estoy envuelto en su santidad, me va a causar sufrimiento.
Ejemplo, los sacerdotes cuando entraban sin ser santos al lugar santísimo, al santo santorum, y perecían. Esto de la marca de la... Vamos a hablar la charla, pero por favor no de eso. Y el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos, y no tendrá reposo día y noche a aquellos que adoran a la bestia y a su imagen, y a los que reciban la marca de su nombre. La marca de su nombre es su identidad. Ojo, marca de su nombre es su identidad. Aquí está también los santos, aquellos que guardan los preceptos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados, eso es para nosotros, los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, pues sus obras los siguen. Esta frase vamos a exponerla porque estamos hablando de dos cosas. La marca de la bestia, hablaremos de eso. ¿Qué es la bestia? ¿Qué es su marca? Que tiene que ver algo con la identidad que ya habíamos hablado. Y también, por otro lado, que es lo sigue, porque eso trae consigo algo muy bonito. ¿Vale? Paulito, aquí todavía estamos en ese paréntesis. Todavía estamos en lo que Dios está haciendo con su iglesia. Claro. Lo que pasa es que nos están hablando de la iglesia en su relación con Dios, en su relación con la bestia y en su relación con el mundo. Entonces imagínate que eso aquí es como que Dios puso lupa sobre la iglesia. ¿Qué va a pasar en el mundo? ¿Qué va a pasar con los de la iglesia que se cumplen con la bestia? Se van a poder arrepentir, y los que ya tengan la marca, o sea, la identidad de la bestia, significa que nunca fueron iglesia. ¿Vale? De eso hablaremos más adelante. Muy bien. Se me hizo muy corto.